En este video tutorial aprenderemos acerca del método del Conning, nombrado así debido a que la investigación experimental que realiza el Conning con niños que presentan dislexia o dificultades con el aprendizaje de la lectoescritura en el primer grado de primaria permitió en esa población evidenciar que los niños tras 3 meses de tratamiento logran el desarrollo de la conciencia fonológica y la correspondencia grafema-fonema. Bien, esta dificultad con la toma de conciencia del número de sonidos que forman una palabra, la posición que cada sonido ocupa en esa palabra y la posibilidad de manipular esta estructura fonológica tanto para reconocer la nueva forma que queda tras una omisión o tras sustitución de sonidos, se logra, o bien se logra también la sustitución de un fonema por un grafema. Este efecto que se encuentra con la aplicación de esta metodología permite que los niños que tienen trastorno en desarrollo del lenguaje superen entonces esta dificultad con la formación del nivel fonológico, es decir, la organización del sistema fonológico, la claridad de los rasgos de los fonemas y su valor en la lengua, la manipulación de la estructura sonora de una palabra, el desarrollo, por tanto, de esta conciencia fonológica a nivel fonémico y, finalmente, su correspondencia grafema-fonema para el inicio de la representación escrita de la palabra hablada. Hay dos objetivos en el método del Conning. El primer objetivo es el que se abordará en esta presentación. El segundo objetivo, que es la correspondencia grafema-fonema, es el que ustedes pueden aprender a leer el libro que se titula Método invariante para el aprendizaje de la lectoescritura. Pero este primer apartado que yo voy a desarrollar aquí no viene descrito con este detalle en los libros que ustedes encuentran donde se narra esta metodología, ya que cuando se narra esta metodología el objetivo es lograr la correspondencia grafema-fonema, pero nosotros, terapeutas del lenguaje, sabemos que antes de que haya correspondencia grafema-fonema, tenemos que tener un buen nivel de conciencia fonológica a nivel fonémico y que esta conciencia repercute no solo en la adquisición de la lectoescritura, sino permite también la corrección de los sonidos en una palabra, es decir, la corrección de las formas fonológicas. Y muchos de los trastornos fonológicos o dislalias fonológicas podrán corregirse si nosotros desarrollamos esta conciencia. Entonces, por eso, en esta presentación solo abarcamos el primer objetivo, pero recuerden, el segundo está en esos textos que hemos mencionado y que incluso se encuentran en forma resumida en la semana 7 de su asignatura de terapéutica de habla y voz. Bien, en esta metodología se utilizan dos tipos de materiales. Bueno, son más materiales, pero estos son básicos. Las regletas, también les vamos a llamar tablas, y fichas. Las fichas en color blanco para el objetivo 1 y en color verde y rojo para el objetivo 2. Entonces, en esta presentación nos quedaremos con el uso de las fichas blancas. Las regletas o tablas representan la estructura fonológica de palabras y podemos tener palabras de estructura muy corta. Yo recomiendo que sean regletas de 3 espacios, o sea, de 3 sonidos como ala, luz, sol, mar, y regletas de hasta 9 sonidos, aunque en terapia vemos que cuando ya vamos utilizando una regleta de 6 sonidos y variamos mucho la estructura, ya se trata de una estructura fonológica compleja, donde hay grupos consonánticos, vocálicos, donde se termina con una consonante o la palabra inicia con una vocal, pues a veces no es necesario llegar a usar las regletas de 9 espacios. Ahorita vemos más adelante ejemplos de este uso. También se utilizan tarjetas con imágenes. Estas tarjetas con imágenes tienen que cuidar estos pasos. Entonces, número 1, ustedes seleccionan palabras de contenido, de preferencia sustantivos, que tengan una estructura fonológica corta y simple. Es decir, que no haya más de 2 sílabas
y que los fonemas en esa sílaba se combinen consonante vocal, consonante vocal. La palabra de contenido con estructura fonológica corta y simple tiene que ser además de alta frecuencia, o sea, su uso en el lenguaje cotidiano es muy frecuente y tiene un referente concreto. Entonces, ¿cuál es la palabra de contenido de alta frecuencia que posee un referente concreto? Pues una palabra con un significado concreto, ¿no? Una palabra cuyo objeto tú puedes percibir o cuyo significado tiene un referente que puede ser manipulado o percibido. Entonces, silla, mesa, perro, pollo. Solo que vean bien estas imágenes que marcamos aquí. Las tarjetas con imágenes objetales donde aparecen los referentes concretos de estas palabras de contenido, cortas, simples y de alta frecuencia, tienen que tener un fondo blanco, tienen que estar ausentes de distractores, no tiene que haber distractores, por ejemplo, la mesa limpia, sin mantel, sin nada. Y no tiene que haber nada más que acompañe, porque de esa manera tú puedes centrar la atención del niño en ese objeto. En cambio, si tú pones una mesa que no es estereotipada en su imagen, o sea, tiene adornitos la mesa, tiene una pata en el centro y no las cuatro patas alrededor, es más bien redonda, la madera viene tallada con unos grabados, no, eso no es lo que tú tienes en la mente sobre mesa. Nuestro cerebro se queda con los rasgos más constantes, los que aparecen con más frecuencia, y es mucho más frecuente que tú veas una mesa con cuatro patas a que la veas redonda y con una sola pata. Es más fácil que veas tú una mesa rectangular donde quepan más de cuatro personas a que veas tú puras mesas donde solamente caben cuatro personas. Las sillas también, una silla muy, muy estereotipada. Si es un perro, pues ojalá un perro callejero o este perro que tenemos en la imagen también funciona, pero la imagen del pollo no funciona. Porque vean, un niño con déficit de atención puede decir, ese pollito se paró en la luna, porque miren, el fondo parece la noche y ese lugar donde está parado el pollito bien podría ser la superficie de la luna y entonces el pollito vive ahí. O sea, no tenemos que dar pie a que la atención se pierda con estímulos irrelevantes, ¿no? Por eso, recuerden, imágenes que tengan fondo blanco y que sean muy, muy estereotipadas. Ahora, juguetes que representen objetos reales, pues te pueden funcionar, pero también estos podrían distraer la atención. Así que prefiere, entre juguetes y tarjetas, prefiere siempre, siempre las tarjetas. Entonces, recuerda, ¿no? Tiene que ser algo estereotipado. Ahora, vamos a empezar. ¿Cómo se hace el método del Conning? Tú estás frente a tu paciente, le muestras el dibujo, imagínate que en este caso es el dibujo de la palabra mesa, y le dices, oye, yo te voy a ayudar para que tú encuentres cuántos sonidos tiene la palabra mesa y cuáles sonidos son. A ver, vamos a ver el primer sonido y levantas tu dedo índice. El primer sonido de la palabra mesa, fíjate cuál es, ¿eh? Y entonces te tocas los labios mientras produces ese sonido lo vas a alargar y tu articulación va a ser exagerada. Hay gente que articula apenas y moviendo los labios, pero en este método el sonido que tú alargas tiene que estar correctamente articulado y para ello pareciera que lo estás exagerando el movimiento. Entonces, si es bilabial, que se note que los labios se unen. Si es dental, que se note cómo la lengua sube a los dientes y lo produces. Entonces, tú separas los labios para que alcance a ver tus dientes y se ve ahí la lengua, ¿no? Recargada detrás de los dientes. Ok, entonces, en este caso sería, vamos a imaginar que frente a mí está mi paciente. Casi siempre este paciente va a ser un niño porque quien tiene un trastorno fonológico o una dislalia fonológica no ha aprendido todavía a leer y escribir o tiene un fracaso con el aprendizaje de la lectoescritura. Entonces estamos en una edad como de 6 años, 7 años cuando mucho, muy temprano 5 años. Bueno, y le vamos a decir, oye, mira, fíjate bien, vamos a ver cuál es el primer sonido de la palabra mesa. Y para este momento yo ya levanté mi dedo, el índice, le muestro mi mano con el dedo levantado y le muestro por otro lado la tarjeta, ¿no? Ahí se la dejo en la mesa y le digo, mira, cuando yo toque mi boca,
ese sonido que yo esté produciendo cuando esté tocando mi boca, ese quiero que lo produzcas tú, pero solo ese. Yo voy a quitar mi mano cuando haya sonidos que yo no quiera que tú repitas. Tú vas a repetir el sonido que yo diga. Lo voy a mantener un rato, lo voy a producir un ratito para que tú lo escuches bien. Los otros que no debes de repetir, porque no les toca todavía que los repitas, esos los voy a decir normal. Y además voy a quitar mi dedo de la boca para que tú sepas que esos no. Entonces fíjate, ¿eh? El primer sonido de la palabra mesa es el sonido mesa. Ahora fíjate cómo, esto ya es para ti, terapeuta, fíjate cómo yo en ningún momento hice una pausa silente entre el sonido y la palabra y el resto de los sonidos de la palabra mesa. Entonces, presta mucha atención. Un error grave, un error serio, un error que hace que no desarrollen conciencia fonológica sería que tú lo dijeras de esta manera. Esa. Esa. ¿Cuál es el primer sonido? Mira, esa. No, pues el chiste es que el niño solito lo aísle, lo separe. Tú lo más que vas a hacer es alargarlo, que vea bien cómo lo articulas y lo señalas con el dedo en tu boca. Entonces, ¿qué sí es lo correcto? ¿Qué está bien hecho? Cualquiera de estas variantes. Mira, primer ejemplo. Escucha, es este sonido. Mesa. ¿Viste? Ese sonido que yo hasta te cambié, que yo como que te canté. ¿Cuál es ese sonido? Otro ejemplo. Escucha, este es el primer sonido de la palabra mesa. Mesa. Va otra vez. Mesa. ¿Te fijaste? Entonces yo di continuamente el sonido. Ya el niño entonces en algún momento te tiene que decir, ¿no? Cuando tú lo estás produciendo, muchos niños, muchos te dirán, mesa, mesa. Y tú le tienes que decir, no, acuérdate que los otros sonidos no, solo el que yo te toque. Y con mucha paciencia vas a dedicar esa primera sesión a que el niño logre decirte en aislado un sonido. Jamás le hables de la letra. Jamás le digas tú el sonido en aislado. Pero cuando el niño te diga, celebra solo y dile, muy bien, entonces el primer sonido es, no se te olvida, ¿verdad? A ver, ¿cuál es el primer sonido? Y el niño va a decir, y tú le enseñas el dedo, ¿no? El dedo índice levantado representando que es el primero. Ahora le vas a decir, bueno, ahora vamos a ver el segundo sonido y levantas el siguiente dedo. El segundo sonido, escúchalo, fíjate bien. Mesa. Y entonces mientras estuve produciendo el segundo sonido, me toqué los labios y le animé con la mano para que él lo dijera y me volví a tocar el labio sin dejar de producir el sonido, Y antes de que se me acabara el aire y yo estuviera ya usando un aire residual, antes de eso produje el resto de los sonidos. Va de nuevo. Mesa. ¿Cuál hubiera sido el error que tú hubieras hecho? Mesa. O hubieras hecho esa. No, así no. Entonces es mesa. Ok, ahora ya el niño te dice tú le dices, muy bien, el segundo sonido es A ver, ahora entonces, el primer sonido era y levantas el índice. Y él te dice, ok, y el segundo sonido es, y ya te dice Cuando hay serios problemas de memoria, tienes que volver a hacer el ejercicio al inicio hasta que finalmente se acuerda de esos dos. Luego, a ver, vamos con el tercer sonido de la palabra mesa y vuelves a señalar la tarjeta. Acuérdate de la enajenación del sentido de la palabra o la pérdida de este sentido, ¿no? Ok, entonces, tercer sonido. Le dices, a ver, escucha con atención. Mesa. Mesa. Otra vez, A ver, escúchalo. Mesa.
Bueno, cuesta trabajo hacerla A breve, porque te has quedado sacando el aire, pero procura no alargarla tanto. Ok, ya te dice por fin, muy bien, este es el tercero, a ver, dime el primero, a ver, dime el segundo, a ver, dime el tercero, y te los va diciendo como fonema en aislado. A ver, el último sonido de la palabra mesa entonces es mesa. Otra vez. Mesa. Ok, ahora ya te encontró el último sonido, perfecto, ya tienes los 4 sonidos, le recuerdas cuál es el primero, el segundo, el tercero, o sea, le pides, dime el primero, dime el segundo, dime el tercero, dime el cuarto, y te dice cada uno. Bien, si tienes algún problema para producir el fonema en aislado, si no recuerdas, tienes esta página donde tú puedes buscar la articulación o puedes escuchar la fonación. Bueno, entonces ahora, ¿qué sigue? Cada sonido se va a representar con una ficha blanca en un espacio de la tabla o regleta. En este caso tomas la regleta de 4 espacios y le das 4 fichas blancas y le dices, a ver, vas a colocar cada, cada uno de los sonidos. Primero coloca el sonido 1. El primer sonido o sonido 1 va en este espacio y es como si escribiera, vas a ir de izquierda a derecha. Entonces, en cuanto el niño coloque la ficha, así lo tiene en su mano la ficha, tomado ahí entre el índice y el pulgar. Y en cuanto el niño pone la ficha en el espacio primero, en el primer espacio de la regleta, en ese momento simultáneamente tiene que producir el sonido, porque tú estás creando una correspondencia entre la imagen visual, entre el estímulo visual y el fonema. A futuro, esa correspondencia ya está creada, la correspondencia entre sonido e imagen visual. Ya luego cambias esa ficha por una letra o por una ficha de otro color, ya lo verás. Pero es muy importante que entonces el niño, en el momento en el que deja ahí el sonido, que es la ficha, en ese momento produce el sonido. Eso crea en la mente un efecto interesante, que es el de corresponder, ¿no? De cambiar un fonema por una imagen visual. Bueno, entonces ya tú le dices, a ver, coloca el primer sonido, entonces ¿cuál es? El niño lo deja y hace segundo sonido, el niño lo deja y hace y así hasta terminar. Ahora ya tienes toda la tabla o toda la regleta con todos los sonidos representados. En el paso 6, ahora vas a manipular la forma sonora. El niño tiene que evocar, que recordar cuál es el sonido. Entonces tú levantas, por ejemplo, el segundo sonido y le dices, oye, ¿este sonido cuál es? Y el niño te tiene que decir, E. Oye, entonces si yo quito de aquí a E, ahí ya no dice mesa. Y fíjate cómo está la imagen de la mesa arriba, ¿no? Siempre está la imagen de la mesa ahí para poder recordar que esa es esa palabra, ¿no? Que esa estructura fonológica corresponde a esa palabra con ese referente. Bueno, entonces levantas ese sonido, el número 2, le preguntas cuál sonido es. Oye, ¿cuál es este sonido? Ya no le dices, ¿cuál es el sonido 2? Sino le dices, oye, ¿este sonido cuál es? El niño te dice E. Muy bien, lo dejas en su lugar. Levantas otro sonido, ¿no? Suponte el cuarto, ¿cuál es? Y así verificas. Ahora levantas el 1, ahora levantas el 3 y ya viste que recuerda a todos. Ahora levantas el que sea. Vamos a suponer que quitamos el primer sonido. Oye, ¿cuál dijiste que era entonces? Ok, es Entonces, si yo quito este sonido, si yo quito ahí ya no dice mesa. A ver ahora, ¿qué dice ahí? Y entonces todos tus esfuerzos van a hacer que ese niño logre darse cuenta que ahí dice es A. Y que al decirlo él es A, al final casi sea como si lo leyera esa, ¿no? Él puede no solo recordar cuál sonido es, sino articular en voz alta esa estructura fonológica que quedó. Y cuando él dice esa, se da cuenta que esa es otra palabra. Y tú le tienes que meter en este caso esta palabra en una estructura sintáctica para que él recuerde ese significado. Entonces, por ejemplo, oye, ¿y esa qué es? Cuando decimos, esa luna tan bonita, esa señora que va ahí, esa mariposa que va volando, esa como que es para señalar, ¿no? Para referirse a algo femenino. Bueno, ese es un ejemplo, entonces vas quitando sonidos, pero quitas el sonido que deja esa palabra convertida en otra, para que de esa manera el niño
tome conciencia de ese valor del sonido en la palabra mesa. Bueno, o del sonido que sea, ¿no? Otra opción, tomas, por ejemplo, tomas dos sonidos. Vamos a ver ahorita qué cambio podemos hacer. Por ejemplo, es que si cambiamos las vocales sería mase y eso no significa. Si cambiamos de lugar las consonantes diría sema y no significa nada. Así que en este caso, en esta palabra, solo podrías quitar sonidos para ver ahí qué palabra queda. A ver, por ejemplo, si quitas el sonido E, te queda msa y eso no es nada. Si quitas el sonido S, te queda mea. Pues mea, sí, pues ese es como hacer pipí, ¿no? Pero como que no es muy agradable esa palabra. Si quitas el sonido último, el sonido A, entonces te quedaría mes. Así que en esta palabra tienes solo dos opciones, quitar el primer sonido y quitar el último sonido, ¿no? El cuarto sonido. Y te queda entonces esa y te queda mes, para que tú reflexiones sobre ese cambio de significado de la palabra. Vamos a imaginar que la palabra que estás cambiando es, por ejemplo, pollo. A ver, pollo, yopo, no se puede, perro, porre, ¿no? Rope, ¿no? Pues no hay mucho. Per, ¿no? Erro tampoco. A ver, en silla, illa, ¿no? Sish tampoco. Pues ahí simplemente vas a levantar y vas a verificar que recuerda los sonidos, pero tendrás que usar otros tipos de palabras donde tú sepas que si cambias dos de lugar, la palabra cambia su significado. Por ejemplo, suma, en suma, si tú cambias de lugar las consonantes te queda musa. A lo mejor musa el niño no sabe qué es, pero quiero darte como ejemplo. Por tanto, si te das cuenta, no puedes tú llegar a tu terapia y en ese momento inventarte las palabras y buscarlas en el buscador de imágenes de Google, porque entonces vas a tener problemas porque te vas a llevar el tiempo que yo me estoy llevando ahorita en encontrar una palabra que si quitas sonidos o cambias de lugar dos sonidos, te quedan palabras diferentes. Así que con tiempo ve pensando en ellas. Y además recuerda, tienen que ser palabras cuya estructura sea corta, simple, de alta frecuencia, sean sustantivos, etc. Bien, pues una vez que estructuras bisilábicas con este tipo de combinación, consonante, vocal. Una vez que logras segmentar, reconocer los sonidos, representarlos en la regleta, manipular cada sonido, o sea, quitarlo y saber ahí qué dice, cambiar de lugar y saber qué dice, y lo hace fácil y lo hace rápido. ¿Qué significa fácil? Pues que no comete errores, que no titubea. ¿Qué significa rápido? Tal cual, con velocidad. Entonces, cuando lo haga fácil y rápido, tú agregas un sonido más o cambias la estructura. Ahora lo puedes hacer vocal, consonante, consonante, vocal, o lo puedes hacer, por ejemplo, consonante, consonante, vocal, consonante, o le agregas un sonido más, ¿no? Para que ya sean palabras como plato, como globo. Bueno, pero recuerda siempre, en globo quitas el primero y te queda lobo, pero cambias de lugar y va a quedar algo ahí, pues las vocales son las mismas. Entonces ve buscando palabras que te ayuden a quitar y dejar nuevos sonidos, pero también a intercambiar otras palabras, intercambiarás los lugares de los sonidos y el niño sabrá ahí qué nueva palabra queda. Bueno, al final tú estás preparando de este modelo del procesamiento psicolingüístico de la lectura de una palabra, tú tienes que tener, este modelo se le llama el modelo de la doble ruta, porque dice que hay una ruta que conecta a las palabras que tú estás leyendo, a las formas gráficas, con una palabra que tiene significado, una palabra en su forma ortográfica o una palabra en su forma fonológica. Pero también está aquel niño que mira la palabra escrita y puede leerla en voz alta, pero no se entera qué cosa es lo que leyó. Como cuando nosotros leemos el inglés, podemos leerlo en voz alta, con una muy mala pronunciación, pero haciendo una correspondencia grafema-fonema y no enterándonos nunca de lo que eso significó.
Entonces, en este modelo hay varias cosas que tienen que estar presentes. Así que fíjate tú en esta flecha a toda curva que hay del lado derecho, ¿no? Dice ahí que cuando tú miras una palabra en su forma escrita, lo primero que tienes que hacer es segmentarla. Entonces tú estás ensayando la capacidad para la segmentación. Dice ahí también que tienes que hacer una conversión de un grafema por un fonema o al revés, de un fonema por un grafema. Entonces tú estás ensayando la posibilidad de hacer esta conversión de un fonema de un fonema por un estímulo visual. Y con esto preparas entonces para que a futuro sea posible la lectoescritura. Pues bien, mucho ánimo, haz una presentación en video, o sea, no una presentación, haz un ejemplo, un ejercicio en video donde logres que una persona a la que tú le estás proponiendo esto haga todos estos momentos, ¿no? Los 6 pasos que te acabo de describir del método del CONI. Espero que te sea sencillo. Recuerda que no debe de durar mucho tiempo y recuerda que la meta es que tome conciencia del sonido. Quiero observar tu desempeño como terapeuta. Cualquier duda, tienes el chat o tienes los mensajes a través de la plataforma para comunicarte conmigo. Mucha suerte.